El Comisariado de los Heraldos del Evangelio, parte 4. Una intervención arbitraria. El comisariado. Lo primero que hay que comprobar es la dificultad o imposibilidad del instituto o sociedad para cumplir con sus propios deberes y vivir de acuerdo con su propio derecho y el de la Iglesia. Padre Aitor Jiménez Echave, CMF, 28 de septiembre de 2019. El día había amanecido como cualquier otro en la casa de la Procuraduría de los Heraldos del Evangelio, en Roma, donde todos, siguiendo los horarios habituales, se dedicaban a sus tareas. De repente, alrededor del mediodía, suena el timbre. ¿Quién será? El encargado de la agenda empieza a repasarla mentalmente, tratando de adivinar quién podría haber llegado a esa hora. «Buongiorno, signore», dice el joven, saludando con una sonrisa. Se trataba de un mensajero de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Traía un documento. Mientras el heraldo firmaba el acuse de recibo, el mensajero manipulaba con agilidad su teléfono móvil, como si estuviera enviando un mensaje. Extrañado por aquella situación, el heraldo localiza rápidamente al procurador y le entrega el sobre. El sacerdote abre el correo y se encuentra con el siguiente texto. Este dicasterio, tras una atenta evaluación de los hechos y de acuerdo con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, con el fin de ofrecer a la familia religiosa en cuestión la ayuda necesaria, con el presente decreto determina. Declara terminada la visita apostólica. 2. Nombra a Samenvía Vedado, Cardenido del Raimundo Damasceno Asís, arzobispo emérito de Aparecida, comisario pontificio. Atónito, tardó varios segundos en asimilar el contenido del comunicado. Al recobrarse, recordó que debía transmitir la noticia a sus superiores en Brasil. Sin embargo, para su mayor sorpresa, descubrió enseguida que no era necesario hacerlo, ya que Vatican News se había encargado ipso facto de dar la noticia, propiamente urbi et orbi. En aquellos mismos instantes, un titular recorría el mundo como la pólvora, emitido por el órgano oficial de la Santa Sede en varios idiomas. Dirigir temporalmente 3 instituciones, aunque en el caso que nos ocupa ya han pasado 6 años, en lugar de las personas elegidas legítimamente por los miembros. Por lo tanto, asumen el gobierno figuras del ámbito eclesiástico o de la vida consagrada, que aunque necesariamente ajenas al carisma, se presume que están dotadas de una competencia especial para llenar las supuestas lagunas que presenta la institución. En la práctica, esto significa decapitar una entidad religiosa con fines medicinales, privándola de su propia savia y de su coordinación, haciéndola vivir de manera artificial hasta que recupere la salud. Por la seriedad y el carácter invasivo del método, se puede intuir que es algo reservado para casos de especial gravedad, en los que el mal sigue propagándose después de que todas las alternativas posibles se han revelado ineficaces. Consejo, diálogo, advertencias, correcciones fraternas, sanciones intermedias, etc. De hecho, ninguna medida puede ser más grave que esta, salvo la extinción del movimiento. Por lo tanto, el comisariado no es un procedimiento rutinario. Una simple medida de práctica habitual, sin mayores consecuencias canónicas y eclesiásticas. Se trata de una intervención muy especial, que solo se aplica cuando lo exijan graves razones. Serpo 318, 1. Las cuales determinarán un remedio proporcional a ellas. El peto Aitor Jiménez Echave, CMF, actual subsecretario del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, destaca el requisito indispensable de una causa extrema para que se tome esta decisión, también extrema. Cuando lo exijan razones graves, estas razones deben ser justas y proporcionadas. Desde el punto de vista de las leyes eclesiásticas, lo primero que hay que verificar es la dificultad o imposibilidad del instituto o sociedad para cumplir con sus propios deberes y vivir de acuerdo con su propio derecho y el de la Iglesia. Por lo tanto, si la sociedad está en condiciones de cumplir con sus propios deberes, observar sus constituciones y vivir en comunión con la Iglesia, no procede que sea puesta bajo comisariado. Además, la aplicación de esta medida debe surgir de una necesidad real, verificable y no prevista ni supuesta, que preceda al comisariado.
Comisariado, pena canónica o medida correctiva. Afirmar que el comisariado consiste, stricto sensu, en una pena sería una simplificación inexacta. En la Iglesia, las sanciones solo pueden imponerse a individuos y no a instituciones jurídicamente constituidas. Comisariar a una asociación pública significa designar a un comisario para que la dirija temporalmente en nombre de la autoridad competente, suspendiendo a la autoridad constituida, aunque ésta no haya sido destituida de su cargo. Por lo tanto, el comisariado no se prevé como una pena, sino como una medida para remediar los problemas existentes en una determinada asociación, que pueden darse incluso en circunstancias las que no existe ningún delito. Por ejemplo, un convento en el que, junto a monjas ancianas y enfermas, hay novicias jurídicamente incapaces de asumir el gobierno, pero sin duda con potencial para dar continuidad a esa comunidad en el futuro. Un ejemplo fácil de entender es el traslado de un párroco a otro lugar con un cargo no pastoral. Esta medida, que lo aparta de ese cargo, puede producirse debido a una incapacidad que no implica culpa del sacerdote, por lo que no debe considerarse una medida penal. Si se tiene la intención de aplicar el traslado como tal, este debe ser el resultado de un proceso administrativo o judicial. Dicho esto, el comisariado no es la medida final de un proceso penal o administrativo, sino un primer paso que, si es oportuno, puede eventualmente culminar en la aplicación de una pena contra uno o varios miembros de la asociación pública comisariada. 318, sección 1. El gran problema, en el caso que nos ocupa, es la forma casi ilimitada y arbitraria en que se está utilizando este dispositivo jurídico. En la práctica, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica parece entenderlo como una pena y no como una medida correctiva, con la ventaja de no tener que atenerse a la exigencia del Certo 1341,7 que ordenaría instaurar un proceso previo, ya sea judicial o administrativo, para comprobar la real aplicabilidad de la intervención. En el contexto actual, es imposible no evocar el paralelismo con el recurso legislativo utilizado por Rusia en su invasión a Ucrania. Para eludir las complicaciones jurídicas de una guerra oficial, prefirió calificar su actuación en Ucrania como Operación Militar Especial. 3 años después, con 350.000 muertos, sigue sin ser oficialmente una guerra. También en el ámbito eclesiástico, este método encuentra un paralelo en la práctica bastante común, aunque ampliamente objetada en el ámbito del derecho, de que los obispos prefieran nombrar administradores parroquiales en lugar de párrocos, por la mera facilidad que tienen, después, de destituirlos sin tener que observar los procedimientos canónicos requeridos, a menudo considerados tediosos. Es decir, estamos asistiendo a la transformación en costumbre de un uso abusivo de recursos extraordinarios del derecho en situaciones ordinarias, con el fin de crear atajos jurídicos que, como tales, son incompatibles con la mens del legislador y la equidad del derecho. Este cede el paso al criterio desaprensivo y autocrático de quienes detentan la autoridad. Ahora bien, el derecho canónico no autoriza la lógica del nuevo derecho creado por la Congregación. Como recuerda el canonista Poto Giampaolo Montini, para la legitimidad de un procedimiento canónico es necesario, además de elementos como la proporción entre la medida aplicada y el delito cometido, proceder a la intervención más adecuada para el caso. Y es precisamente esta incoherencia la que salta a la vista cuando se analiza el caso de los heraldos del Evangelio. Y no existe proporción ni nexo causal entre la conclusión de la visita apostólica y la decisión de instaurar el comisariado. En el apéndice jurídico canónico de esta obra se puede encontrar un estudio detallado sobre este tema. Así pues, y a juzgar por las declaraciones de las autoridades de congregación, parece que los requisitos legales ya no tienen que ser objeto de especial consideración a la hora de decretar una intervención de este tipo. Y, a juzgar por el decreto destinado a los heraldos del Evangelio, todo puede ser comisariado, sin excluir ni siquiera los hogares familiares. Con este trasfondo puesto, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál sería la razón de esta medida extrema aplicada contra los heraldos del Evangelio y las sociedades de vida apostólica Virgo Flos Carmeli y Regina Virginum? ¿Ultrajante indiferencia por los resultados de la visita apostólica? Cuando la visita apostólica llegó a su fin,
con todo lo que había significado en términos de esfuerzo, gastos y logística, la expectativa general entre los heraldos se centró en el famoso a la responsabilidad de Monsintar Jaime Spengler, del que todos pensaban, hasta entonces, que dependía el futuro. Aunque Monsintar Sergio de Deus Borges y Sor María Antonieta habían elaborado por separado sus respectivas versiones, la presentación final correspondía al arzobispo de Porto Alegre. Las líneas generales de aquel informe entregado a la congregación llegaron a conocimiento de los heraldos por diversas vías, pero nunca se les transmitió oficialmente el contenido exacto, ni siquiera en un intento de demostrar transparencia. Ágil y discretamente, la congregación lo convirtió en un documento de archivo, relegándolo al olvido. Para los heraldos, la sensación fue de frustración al constatar el trágico desenlace de aquellos meses de esfuerzo. Y por otro lado, aquella actitud se prestaba a confirmar definitivamente la sospecha de que la visita apostólica había sido una mera formalidad para lanzar un comisariado ya decidido de antemano. Además, demostraba también que se había prestado una total indiferencia a las cartas de aprobación de 2.384 personalidades del clero y del ámbito civil, enviadas desde todo el mundo e incluidas como anexo en la respuesta a las 8 preguntas formuladas por los visitadores. ¿Sería posible que una institución al borde de la catástrofe, culpable de tantos pecados y crímenes, contara con el apoyo declarado de tantos y tan diversos eclesiásticos y autoridades civiles? Aquí se impone una conclusión incómoda para la congregación, pero que debe ser admitida por amor a la verdad. El resultado de visita apostólica fue positivo y dispensaba el comisariado. ¿Y qué prueba hay de ello? Pues que, si hubiera sido negativo, la furia destructiva del prefecto de la congregación no habría perdido la oportunidad de regocijarse publicándolo en toda regla. Y lo que ocurrió, por contrario, fue que el asunto quedó en un misterioso hermetismo que persiste hasta hoy. Un hermetismo inexplicable, salvo por esta razón. Como el informe no inclinaba la balanza a favor de sus intereses, fue necesario ocultarlo en algún cajón de la congregación. Ni proceso previo, ni corrección, ni diálogo. Tratándose o no de un castigo, otro paso que se omitió sumariamente fue la corrección fraterna determinada por Jesucristo nuestro Señor, Mateo 18, 15 a 17, y prescrita en el Código de Derecho Canónico para una situación como esta. Además, en ningún momento se comunicó a las instituciones las acusaciones que pesaban contra ellas, y mucho menos las pruebas, lo que imposibilitó cualquier oportunidad de defenderse. Así, a la colección de cánones infringidos, distorsionados o ignorados por la congregación, se añade ahora el 172. El ordinario estima que debe procederse mediante decreto extrajudicial. Primero, hará saber al reo la acusación y las pruebas, dándole la posibilidad de que se defienda, a no ser que el reo, legítimamente llamado, no quisiera comparecer. Siguiendo este mismo razonamiento, dado que la visita apostólica tuvo un carácter inequívoco de investigación previa, hubo en la aplicación de la medida del comisariado una extrapolación grave e injusta por no haber abierto la posibilidad de la corrección fraterna, y lo que es más grave, por no oír a la parte adversa, lo que constituye un cercenamiento del derecho de defensa. Estos innumerables errores procesales, además de muchos otros, como veremos, son propios de un régimen totalitario, de carácter ideológico. ¿Se habrá extinguido en la Iglesia Católica el Estado de Derecho? Capítulo 1. Comienzo turbulento. Invalidez y abusos. Eminencia Reverendísima, lo reconocemos como cardenal de la Santa Iglesia y lo veneramos como tal, pero debemos decir que no nos reconocemos como comisario de la Asociación Privada de Fieles Heraldos del Régenas. Evangelio. Felipe Eugenio Lecaros Concha, presidente de los Heraldos del Evangelio. Cuando comenzó el comisariado, antes de adentrarnos en el intrincado terreno de los cánones, los términos jurídicos, conviene observar el modo por el que la congregación presentó el comisariado a la opinión pública, algo que, curiosamente, acabó revelando uno de sus principales objetivos al adoptar aquella medida: manchar mundialmente la imagen de los heraldos del Evangelio y perjudicar la relación de la institución con el público católico. ¿La página web de la Santa Sede al servicio del abuso de autoridad? La visita apostólica, a pesar de todos los inconvenientes que tuvo, dio inicio en sesión solemne con la transmisión del decreto por parte de Monsinaros Jaime Spengler,
después de la lectura de las Sagradas Escrituras, una oración e incluso una breve exhortación. Pero, al determinar una intervención mucho más grave, como era el comisariado, la congregación envió el decreto por medio de un mensajero, como diciendo: «A partir de ahora, están bajo un comisariado. No pregunten nada, no cuestionen nada, obedezcan en todo». Independientemente de si el comisariado constituye o no una pena canónica, tal actitud demuestra una gran falta de respeto, una simplificación sumaria similar a la utilizada en épocas de persecución ideológica para la ejecución de un condenado. Bastaba con llevarlo ante un pelotón de fusilamiento y a veces, sin siquiera leerle los cargos que pesaban contra él, proceder a su fusilamiento o quemarlo en el campo de Fiori. El rechazo de la congregación hacia los heraldos, que hasta entonces podía haberse considerado latente, quedó patente después de aquello. En este contexto, cobra especial significado la actitud que tomó aquel mensajero de la congregación que fue a entregar el decreto en la casa de los heraldos en Roma. Mientras era firmado el acuse de recibo, empezó a manipular su teléfono móvil como si estuviera mandando un mensaje. De hecho, la conjunción de los hechos indica que esta era la señal esperada para dar a conocer la noticia en Vatican News. La reiterada duplicidad de carácter y la mala fe son flagrantes en este episodio. Información privilegiada para los compinches. Ostracismo y campaña de difamación para los perjudicados. Con esta evidente conexión entre la congregación y Vatican News, se puso de manifiesto un abuso de autoridad. La web oficial de noticias de la Santa Sede fue utilizada para destruir la reputación, tanto la de las tres entidades como la de sus miembros, funcionando como un altavoz de los intereses del cardenal Bras de Avís. Como sostuvo el pane Jorge María Storni, ER, superior general de la Sociedad Virgo Flos Carmeli, en la reunión inaugural del comisariado, dado que esta primera comunicación a la prensa fue realizada por la propia Santa Sede y ya desprestigiaba a la sociedad, era la Santa Sede quien debería asumir la responsabilidad por el daño causado. De este episodio inicial del comisariado llama la atención no solamente la instrumentalización de un portal de información para desacreditar la reputación de la institución, sino, sobre todo, el uso de 2 pesos y 2 medidas, si tenemos en cuenta que la notificación oficial a los interesados no se produjo hasta el 17 de octubre, 4 y casi un mes después de que la noticia se publicara en todos los periódicos del mundo. Un decreto irregular, mal redactado y mal aplicado. El decreto es la pieza clave del comisariado. Toda la normativa de la intervención depende de las fórmulas y especificaciones consignadas en él y, una vez emitido, debe ser fielmente observado. Como ahora pasaremos a analizar su contenido, es indispensable transcribirlo íntegramente. Decreto. Es tarea de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica velar por la vida de los institutos y de cada uno de sus miembros, sobre todo en lo que se refiere al gobierno, la formación, las obras propias y la disciplina religiosa, con especial atención a las nuevas instituciones con las que Dios vivifica su Iglesia a través de la ascensión del Espíritu Santo. Esta preocupación se expresa no solo a través de la legislación, que destaca y defiende el carisma fundacional de cada instituto, sino también en forma de vigilancia, cuando se presentan obstáculos al crecimiento en la santidad y en el compromiso apostólico. Desde hace algunos años, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica sigue con atención la situación de la institución conocida como Heraldos del Evangelio, de la que forman parte la Asociación Internacional Pública de Fieles de Derecho Pontificio, Heraldos del Evangelio, la Sociedad de Vida Apostólica Clerical Virgo Flos Carmeli y la Sociedad de Vida Apostólica Femenina Regina Virginum. Con el fin de verificar la situación de la FA 2019, por el que se instituye Milía Religiosa fundada por Monsenor Joao Esconiel, Comisariado de los Milio Clá Díaz, este dicasterio, con decreto de Heraldos del Evangelio, 23 de junio de 2017, confió a su merrebodamía, don Jaime Spengler, la tarea de realizar una visita apostólica ad inquirendum et referendum, asistido por su merrebodamía, don Sergio de Deus Borges y Sor María Antonieta Bruscato. FSP 128. Una vez concluida la visita, el excelentísimo visitador y sus auxiliares entregaron a este dicasterio
el informe conclusivo del trabajo realizado. El informe confirmó la existencia de situaciones problemáticas y de graves carencias en las tres instituciones, especialmente en lo que se refiere al estilo de gobierno y de vida de cada uno de sus miembros, a la pastoral vocacional, a la formación de las nuevas vocaciones, a la fuente de los recursos financieros y a la administración, a la gestión de las obras y actividades apostólicas. Por estos motivos, este dicasterio, tras una atenta evaluación de los hechos y de acuerdo con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, con el fin de ofrecer a la familia religiosa en cuestión la ayuda necesaria, con el presente decreto determina: 1. Declara concluida la visita apostólica. 2. Nombra su membrebodomía el señor cardenal Raimundo Damasqueno Asís, arzobispo emérito de Aparecida, comisario pontificio de la Sociedad de Vida Apostólica Clerical, Virgo Flos Carmeli, de la Sociedad de Vida Apostólica Femenina, Regina Virginum, de la Asociación Internacional Pública Heraldos del Evangelio 3, nombra SERBDMA. Don José Aparecido González de Almeida, obispo auxiliar de Brasilia, y Sor Marian Ambrosio, superiora general de las Hermanas de la Divina Providencia, auxiliares del Comisario Pontificio para los mencionados institutos. Todos los derechos y deberes que el derecho universal de la Iglesia y el derecho propio de los institutos atribuyen a los superiores generales y a sus consejos son transferidos al Comisario Pontificio y a sus colaboradores. El Comisario Pontificio procurará trabajar en estrecho contacto con los obispos de las diócesis donde la familia religiosa está presente y desarrolla su apostolado. El Comisario Pontificio, en el cumplimiento de su mandato, tiene la facultad de elegir a otros colaboradores de su confianza. En este caso, se esforzará por informar enseguida a este dicasterio. El Comisario Pontificio transmitirá la comunicación de este dicasterio a todos los heraldos del Evangelio, a los miembros de las dos sociedades de vida apostólica y a los ordinarios de los lugares donde está presente la familia religiosa. El mandato del Comisario Pontificio es ad nutum sancte sedis. Periódicamente, según su prudente criterio, el comisario deberá comunicar a este dicasterio un informe escrito, dando a conocer los medios que, en el Señor, haya juzgado oportunos para promover el bien de la institución y de las personas interesadas. Estas disposiciones fueron aprobadas en forma específica por el Santo Padre el 18 de junio de 2019. Todos los miembros, acogiendo estas decisiones con espíritu de fe, caridad y obediencia, deben mostrarse dispuestos a colaborar con el comisario, dando prueba de disponibilidad en vista del bien de su familia religiosa en la Iglesia. Sin perjuicio de cualquier otra disposición contraria, Ciudad del Vaticano, 21 de septiembre de 2019. Fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Un decreto sin indicación de motivos. Aunque el Código de Derecho Canónico no especifica la forma en que debe elaborarse un decreto de comisariado, comencemos por considerar lo que establece como contenido necesario cuando se trata de una decisión. 51. Énfasis nuestro. El decreto ha de darse por escrito, y si se trata de una decisión, haciendo constar los motivos, al menos sumariamente. Ahora bien, el decreto que estamos considerando no especifica nada, limitándose únicamente a afirmar que existen en la institución número de protocolo, los actos originados a partir de una sola actividad y referidos al mismo instituto. Ahora bien, todos los documentos oficiales emitidos en relación con la visita apostólica y el comisariado de los heraldos tienen el protocolo número 54.139 de 2014, a excepción de este decreto, en el que figura el protocolo número 54.189 de 2014. ¿Acaso el dicasterio ha abierto un nuevo expediente exclusivamente para este documento? Sin embargo, lo más probable es que ha, y el ya, una explicación mucho más simple y mucho menos digna. La similitud entre él lleva a suponer que se ha producido un grave error material. Sea cual sea la verdad, los dos graves errores que señalaremos a continuación tienen enormes consecuencias, ya que invalidarían el decreto. En el tercer párrafo se lee: Muestro. La situación de la institución conocida como Heraldos del Evangelio, de la que forman parte la Asociación Internacional Pública de Fieles de Derecho Pontificio Heraldos del Evangelio,
la Sociedad de Vida Apostólica Clerical Virgo Flos Carmeli y la Sociedad de Vida Apostólica Femenina Regina Virginum, la realidad jurídica de los heraldos del Evangelio es la de una asociación privada, lo que es esencialmente diferente de una asociación pública, como la mencionada en el decreto. Esta incorrección podría parecer insignificante, solo un cambio de palabras excusable en un secretario distraído, pero no lo es en absoluto. ¿Cómo entender que el asesoramiento de tantos y prestigiosos canonistas de la congregación haya dejado pasar este lapsus, sobre todo sabiendo que precisamente este cambio de palabras tiene un gran efecto práctico? Sí, porque las únicas asociaciones susceptibles de comisariado son las públicas. El Código de Derecho Canónico, en el artículo 318, establece la posibilidad del comisariado solo para las asociaciones públicas de fieles, sin ninguna mención a las asociaciones privadas. Por lo tanto, existía el entendimiento común de que estas últimas no podían ser comisariadas, postura confirmada por anteriores decisiones judiciales de la propia Santa Sede. Sin embargo, hay quien sostiene que, en términos estrictamente jurídicos, no se trata de una tesis cierta, definitiva o incontestable. En cualquier caso, en la última década se ha establecido la práctica de comisariar a asociaciones privadas, en contradicción con la práctica anterior. Sobre las implicaciones canónicas de este tema, se puede encontrar un estudio detallado en el apéndice jurídico canónico de esta obra. El tema sigue siendo controvertido, incluso en el mundo académico. A este respecto, escuchemos también la voz autorizada del Pana Echave. Recordemos que es el actual subsecretario del dicasterio, presentando el quid de la cuestión. El único canon que menciona explícitamente la palabra comisario en el Código de Derecho Canónico Latino es el canon 318, sección 1. Este canon se encuentra en la sección sobre asociaciones públicas de fieles cristianos, aplicable a todas las formas de asociaciones eclesiásticas que sean públicas. Es difícil saber con certeza si la congregación se equivocó o quiso equivocarse al redactar el documento, pero si solicitó o recibió la autorización del dicasterio para los laicos, debería saber que se trata de una asociación privada. Ninguno de los heraldos tiene argumentos para reforzar una u otra hipótesis, pero el patrimonio de la asociación tal vez sea un elemento para la respuesta, ya que solo los bienes de las asociaciones públicas se consideran bienes eclesiásticos. De hecho, cualquier miembro de la asociación privada de fieles heraldos del Evangelio podría decirle al comisario, sin faltarle al respeto y con todo el respaldo legal: «Vuestra eminencia manda en la iglesia, pero no dentro de mi casa ni en mi asociación». Hay otro error notorio, involuntario o intencionado, en el mismo fragmento del documento. La asociación de fieles, la sociedad clerical y la sociedad femenina son tres instituciones jurídicamente distintas que no forman parte de una institución conocida. Como heraldos del Evangelio. A pesar de la desinformación que podría haber en la congregación sobre esta distinción, esta fusión de las tres instituciones en el decreto ¿no simplificaba mucho la consecución de los objetivos del comisariado? Después de todo, ¿cuándo terminó la visita apostólica? Por increíble que parezca, la visita apostólica tuvo hasta 2 fechas de conclusión. De hecho, el decreto dice claramente que la congregación declara concluida la visita apostólica y finaliza, como es habitual, con la fecha de su redacción, 21 de septiembre de 2019, fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Todo estaría en orden, si no fuera por la existencia de otro documento, redactado por la congregación el 12 de noviembre de 2018 y dirigido a Monseñor Jaime Spengler, 7 en el que se declaraba la conclusión de la visita apostólica con la reunión celebrada entre los visitadores y la congregación, un mes antes, el 3 de octubre, cuando se entregó el informe final de la visita. ¿Habrá sido una conclusión secreta, seguida de otra conclusión pública, solamente esta comunicada a los heraldos, casi un año después? Para complicar la situación, otra fecha consignada en el decreto apunta a la conclusión secreta. El Papa Francisco había aprobado, en forma específica, las disposiciones del comisariado el 18 de junio de 2019.
¿Cómo pudo tomarse esta medida si, a juzgar por el decreto, la visita apostólica no concluiría hasta 3 meses después, el 21 de septiembre de ese año? ¿Misterio, incompetencia jurídica o flagrante violación del derecho? Son más preguntas aún sin respuesta. Legítimo cuestionamiento por parte de los heraldos. Sin duda, voces autorizadas, como la del mencionado P. Aitor Jiménez, indican la existencia de un derecho de recurso contra la decisión de nombrar a un comisario o a comisarios en el ámbito eclesiástico, con la condición de que el sujeto crea que se ha vulnerado uno de sus derechos o que se ha actuado contra legem. Sí, por parte de los heraldos del Evangelio hubo un cuestionamiento respetuoso en el periodo inicial del comisariado, en particular por los errores contenidos en el decreto. Y esto no ocurrió por espíritu de insubordinación o desobediencia, como algunos quisieron ver con evidente parcialidad, sino por una razón muy simple. Era necesario continuar con el proceso dentro de los parámetros del derecho, a fin de dejar claro que no se aceptarían arbitrariedades indiscriminadas a lo largo del procedimiento. La distorsión de conceptos, términos jurídicos y competencias podría agravar ad infinitum una situación frágil, mal delimitada, convenzámonos, ya bastante turbia. En este contexto, en la primera reunión, celebrada el 17 de octubre de 2019, el presidente de los Heraldos, don Felipe Eugenio Lecaros Concha, rechazó verbalmente el comisariado, manifestando al cardenal Damasceno y a sus auxiliares, con toda deferencia, los derechos que habían sido vulnerados. Observó que el decreto, dirigido a la inexistente Asociación Pública Heraldos del Evangelio, no podía ser aceptado por la institución que él representaba, del mismo modo que una notificación judicial no podía ser recibida por una asociación de laicos, lo que se respondía al dicasterio para los laicos, la familia y la vida, según lo establecido en la Constitución Apostólica Pastor Bonos. Hoy sabemos que este documento, fundamental en estructura legal de la Iglesia, fue revocado en su totalidad cuando se promulgó la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, el 19 de marzo de 2022. Sin embargo, aunque el prefecto de la congregación y sus secretarios estuvieran bien informados sobre el futuro rumbo de la Santa Sede, esto no les eximía de observar estrictamente la legislación entonces vigente. Al final de la reunión, el cardenal Damasceno afirmó que la medida que debía tomarse desde el punto de vista canónico era llevar el asunto a la Santa Sede. Así, con el mismo tono de respeto, don Felipe Lecaros envió, el 22 de octubre de 2019, una carta a la subsecretaria de la sección para los fieles laicos del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, la doctora Linda Ghisoni, solicitando una intervención ante la congregación para aclarar los diversos puntos conflictivos del decreto, desde sus antecedentes, las acusaciones que lo habían motivado y, sobre todo, el informe conclusivo de la visita apostólica, hasta los errores de redacción. 1. Por último, pedía que los trámites relativos a los heraldos del Evangelio fueran asumidos por el Dicasterio para los Laicos, ya que eso era de su competencia y no de la congregación. En la misma fecha, el presidente de los heraldos envió una carta al cardenal Bras de Avís, adjuntando una copia de la misiva dirigida a la doctora Linda Ghisoni. 1. Responde el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. El cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, respondió a don Felipe Lecaros el 12 de noviembre de 2019, acusando recibo de la misiva y aclarando que había dado su consentimiento tanto a la visita apostólica como a los procedimientos posteriores a la misma en lo que se refiere a la asociación. En el original italiano, per quanto concerne l'associazione. A precisión de las palabras no dejaba lugar a dudas. El Dicasterio para los Laicos había dado su visto bueno a las determinaciones de la congregación que eran aplicables a la asociación. Ahora bien, la posibilidad de que una asociación privada sea comisariada no está ni siquiera contemplada en el derecho. ¿Por qué el cardenal Bras de Avís habrá juzgado que el dicasterio le atribuía un munus que nunca existió? El decreto alterado. En cuanto a la congregación, el intercambio epistolar solo sirvió para confirmar las lagunas canónicas. En respuesta a la carta del 22 de octubre, el secretario, Monseñor José Rodríguez Carballo, envió adjunta una copia del documento que él denominó Decreto Alterado. Sobre las implicaciones legales de este particular,
Se puede encontrar un estudio detallado en el apéndice jurídico canónico de esta obra. La corrección consistía únicamente en sustituir la palabra publia por ue, dio lugar a una copia tan exacta que incluso reprodujo el número de protocolo erróneo, 54.189/2014. Ahora bien, aquella solución simplista había provocado en realidad un problema nuevo y más grave que el anterior, pues quedaba claramente configurado un delito de alteración de documento público eclesiástico, sancionado por el artículo 1391 del Código de Derecho Canónico. Y al ser delictivo, quedaba carente de cualquier efecto hecho el cambio de palabras, pública por privada, no implica un simple error material como pretendía el secretario en la carta, sino que se refiere al estatus jurídico de los heraldos, lo que constituye, por tanto, un cambio sustancial que exige la emisión de un nuevo decreto con una nueva fecha. ¿No sería más sencillo realizar otro procedimiento, indicando que se trata de una corrección del anterior? Sí, pero la congregación prefirió caer en otro delito para librarse del primero, y en un evidente y leonino abuso de autoridad. Lamentablemente, esta será una característica constante en los procedimientos de la congregación. ¿No es esto revelador de una mentalidad forjada por ideologías prejuiciosas? Aparte de la estupefacción de recibir un documento modificado de parte de un órgano de la curia romana, el presidente de los heraldos se vio obligado a escribir respetuosamente al cardenal Bras de Avís, pidiéndole una revisión del decreto y exponiéndole las razones para ello. 16. Le recordaba, entre otras cosas, la invalidez que suponía la modificación y llamaba su atención sobre un dato importante. La aprobación específica del Papa Francisco había sido concedida el 18 de junio de aquel año. Por lo tanto, solo era aplicable al texto anterior y no a la versión alterada. Pero la respuesta de la congregación no podía ser más sorprendente. ¿La firma del Papa para validar un documento falsificado? Corría la segunda quincena del mes de enero de 2020, cuando, a las manos del presidente de los heraldos, la esperada respuesta a las inquietudes que había manifestado al prefecto. 17. Como en la ocasión anterior, la correspondencia estaba firmada por el secretario, Monseñor José Rodríguez Carballo. Contenía un seco mensaje de 3 párrafos, breves y cortantes, en los que comunicaba la decisión de proceder al comisariado de la Sociedad de Vida Apostólica Clerical, Virgo Flos Carmeli, de la Sociedad de Vida Apostólica Femenina, Regina Virginum, y de la Asociación Privada Internacional de Fieles de Derecho Pontificio, Heraldos del Evangelio. Cabe señalar que el énfasis en el término privada es del original. En adjunto, venían el ya famoso texto del decreto alterado y una declaración, fechada el 7 de enero de 2020, al final de la cual se lee lo siguiente, escrito a mano. Aprobato in forma específica, Rancesco, 8 de enero de 2020. Esta vez, el prefecto y su secretario habían mostrado, sin ruborizarse, hasta dónde estaban dispuestos a llegar para hacer cumplir sus decisiones. En este caso concreto, ni más ni menos que inducir al error al sumo pontífice, llevándole a firmar un documento inválido para legitimar así un delito de la congregación. ¿Qué más abusos se pueden esperar de personas así? Según el derecho canónico, cualquier acto jurídico del Santo Padre, como legislador supremo, es impasible de recurso. CFE, C. 1405, sección 2. Por lo tanto, al conseguir esta irregular, o al menos singular, aprobación en forma, Derecho Pontificio, Heraldos del Evangelio. Cabe señalar que el énfasis en el término privada es del original. En adjunto, venían el ya famoso texto del decreto alterado y una declaración fechada el 7 de enero de 2020, al final de la cual se lee lo siguiente, escrito a mano. Aprobato in forma específica, Rancesco, 8.1.2.2020. Esta vez, el prefecto y su secretario habían mostrado, sin ruborizarse, hasta dónde estaban dispuestos a llegar para hacer cumplir sus decisiones. En este caso concreto, ni más ni menos que inducir al error al sumo pontífice, llevándole a firmar un documento inválido para legitimar así un delito de la congregación.
¿Qué más abusos se pueden esperar de personas así? Según el derecho canónico, cualquier acto jurídico del Santo Padre, como legislador supremo, es impasible de recurso. 1405, e irregular, o al menos singular, aprobación en forma específica, la congregación cortaba de raíz cualquier posibilidad de recurso por parte de los heraldos. Ahora bien, por diversos medios, entre los que se encontraban fuentes Del Vaticano, llegaban a los heraldos múltiples mensajes advirtiéndoles de la determinación, por parte de la congregación, de cerrar drásticamente las entidades en caso de que se resistieran por más tiempo a aceptar el comisariado. Otras versiones, más moderadas, decían que solamente les iban a retirar la aprobación pontificia. Obligados por una situación cuya atención iba, evidentemente, más allá del derecho, los heraldos se plantearon evitar un mal mayor que, en este caso, no solo les iba a perjudicar a ellos, sino también a la propia Iglesia, debido a la gravedad del escándalo. Así, aunque los heraldos del Evangelio podían impugnar el régimen de coacción que se estaba estableciendo, decidieron tolerar todas las irregularidades y abusos, incluso aquellos que, por sí mismos, invalidarían todo el proceso, y con espíritu de acatamiento y sumisión a las autoridades eclesiásticas, consideraron el comisariado como un hecho consumado. Una vez más, aquellos que debían pastorear las ovejas de nuestro Señor Jesucristo hacían oídos sordos a todas las pruebas y argumentos.